Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, sí, claro, es clave el lunes, pero después lo que vendrá en los días siguientes, hay un operativo que tiene que ver también con un respaldo político, una consolidación de estos anuncios. La visita de el funcionario norteamericano Scott Bessent es importante. Anoche ya empezaron los respaldos de unos buenos respaldos aquí en la Argentina desde el punto de vista empresario, también político, no necesariamente del propio oficialismo. Y hay que ver la reacción de los mercados, fundamentalmente, porque lo que acá se ha determinado como consecuencia es, obviamente, la de fuego del plan de Milei, que es salir del cepo. Salir del cepo y asumir que se habilita la posibilidad de que el dólar pase de 1.000 a 1.400. Las dos bandas, los dos extremos, una es prácticamente el valor o un poco menos que el valor del dólar oficial, y 1.400 es un poquito más que el dólar blue, que es la ubicación en la que estaba la moneda en la venta irregular en la Argentina, la venta informal del dólar en la Argentina. De manera que no se puede hablar de una devaluación, pero sí de un implícito reconocimiento de que la moneda se puede mover, que el dólar se puede mover hacia arriba, con lo cual hay una fuerte expectativa en establecer dónde se va a ubicar el dólar en los próximos días. Y hay que tener en cuenta que no solo es el lunes, sino los días siguientes. Esto es muy importante saber. La dinámica de la economía va a imponer eso, Carolina, en los próximos semanas y, si vos querés, también meses. Hay dos o tres detalles que pueden ayudar al gobierno. Detalles no, o sea, hechos concretos, son mucho más que detalles. Por ejemplo, dentro de muy pocos días empieza a levantarse la cosecha de soja. Claro, hay algo estacional que le da una ventana de oportunidad, ¿no? Hay una ventana de oportunidad porque el ingreso de divisas, el ingreso de dólares por la venta que los productores hacen, inmediatamente levantan la cosecha para cubrir los costos del levantamiento de la cosecha y los gastos que les insumió. Bueno, eso habitualmente, tradicionalmente, es una buena noticia para los gobiernos, de distinta magnitud, dependiendo de la circunstancia económica y también del volumen de la cosecha. Aparentemente la cosecha de soja este año es una cosecha que puede colaborar con el propósito de sostener el dólar. Pero lo importante acá es, finalmente se cerró la etapa, una etapa larga, que puso al gobierno por primera vez en tensión financiera, que abrió dudas. El propio Milei anoche reconoció esa tensión y esas dudas que se habían abierto sobre el plan económico, responsabilizando a los economistas y a los políticos por haber abierto esas dudas en el periodo operadores de la DEVA hasta la aprobación del acuerdo con el fondo en el Congreso de la Nación, por la vía de la aprobación del DNU, de que él había dictado por el acuerdo del fondo. Esto es, responsabilizó el alza inflacionaria, el hecho de que se haya ido al 3,6% la inflación, un poco más de lo esperado y por encima del número 3, un pequeño rebote inflacionario, a la incertidumbre que se había generado respecto del acuerdo con el fondo. Entonces pasó por encima o soslayó otras variables más técnicamente económicas, como el aumento bastante fuerte que tuvieron los alimentos, cerca del 6%, lo tradicional que ocurre casi todos los meses de marzo, que es un aumento en la matrícula escolar, 20%, que eso subió, eso calentó el nivel de la inflación el mes pasado. Pero insisto, se abre una etapa muy importante, no solo para el gobierno, sino también para todos los argentinos, en el sentido de si este experimento va a funcionar,
Ayer, irónicamente y no tan irónicamente, se reproducía una etapa de Diario Clarín el año 2018, cuando el acuerdo con el fondo de Mauricio Macri incluía el mismo sistema de bandas cambiarias. Veremos ahora si funciona. No necesariamente la historia del fracaso tiene por qué repetirse. El propio Milei ayer hablaba de eso, claro, y esto me parece importante destacarlo, de que la historia no tiene por qué repetirse invariablemente, porque lamentablemente hay muchos argentinos que han visto fracasar distintos planes económicos a lo largo de la historia, y el deseo de que no fracase esta vez se mantiene en algunos, pero también convierte en cínicos a otros. Si te parece, hay algunas repercusiones que la producción ha reunido para poder escuchar algunas palabras de referentes de la economía y de la producción que me parece interesante que podamos escuchar. Por ejemplo, Orlando Ferreres, que fue viceministro y es un economista habitualmente muy consultado. Escuché lo que decía cuando analizaba las implicancias del reciente anuncio del gobierno. Escúchalo. Es una medida difícil de tomar, pero parece que el gobierno se animó y adoptó esa medida. Es un poco arriesgada siempre, más sobre todo que hoy vendió como 300 millones, no sé, con un número bastante grande, o sea que puede ser peligroso, pero como están viniendo gente del fondo y gente del jefe del Departamento del Tesoro americano y todos van a ofrecer algo, es evidente que es una decisión que, digamos, el ministro debe haber acordado con Milei para tomarla hoy viernes, ¿no? O sea que el lunes arrancamos con un nuevo sistema cambiario. A partir de 1.400 significa que el Banco Central va a vender dólares, y a 1.100, digamos, o lo que sea, el número que tiene hoy, va a comprar para subirlo. O sea que las bandas cambiarias van a estar afectadas por esa medida entre 1.050, 1.070 y los 1.400 o lo que se fije. Creo que eso es así, y esas son las bandas cambiarias. Intervenir solamente cuando el valor se pone muy alto. ¿El dólar blue debería desaparecer? Bueno, no sé si va a desaparecer, porque siempre hay alguien que lo va a querer comprar porque no encuentra formalidad de todo el caso, pero el dólar blue va a seguir existiendo, yo creo, todo el tiempo, porque siempre va a haber alguna operación que no va a ser registrada, pero yo creo que el dólar va a seguir fluctuando. Ahora, ¿cuánto va a valer el dólar el lunes? Eso sí que no sé, Bueno, fíjate vos que obviamente fiel a su estilo, siempre muy prudente, Orlando Ferreres dice, bueno, ¿cuánto va a estar el lunes? No lo sé. Pero hay algunos sectores, ayer hablaba de hecho con un economista muy renombrado y muy celebrado también por el propio gobierno, que ha respaldado la hoja de ruta del gobierno y que dice, creo que esta vez es distinto. Esto mismo que marcabas vos de que la historia no tiene por qué repetirse invariablemente, ¿no? Porque claro, escuchamos hablar de las bandas, todos tuvimos una suerte de déjà vu 2018, pero claro, las condiciones son distintas, el contexto social es distinto y las experiencias de debacles posteriores, ¿no? Sobre todo en la gestión que siguió y que vino en el medio, también ha servido, ¿no? Hay que tener muy en cuenta otro detalle que es, como te digo, como siempre digo, mucho más que un detalle, que es el momento por el que está atravesando el mundo. No es precisamente el más conveniente, claro. Ese quizás sería el punto más riesgoso de esta situación, pero claro, obviamente la Argentina no podía elegir el momento, necesitaba el acuerdo ahora y finalmente lo consiguió, que es lo que vos conocés muy bien, esta guerra desatada por Donald Trump, esta guerra comercial sin precedentes entre China, que involucra a todo el mundo y ha puesto a repensar las relaciones comerciales y económicas y geopolíticas de todo el mundo. Absolutamente. El impacto que eso puede llegar a tener
en el plan económico argentino, en el funcionamiento del nuevo esquema cambiario, es un interrogante que el propio gobierno de Milei, ni los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que otra vez mostraron una gran predisposición para con la Argentina, no se puede mensurar, no se puede medir, no se puede establecer. Es un ingrediente realmente muy importante. No estamos en un momento de normalidad, si es que el mundo alguna vez estuvo en un momento de normalidad, pero este realmente es un momento excepcional en términos de... Absolutamente. Recordemos que la semana cerró... Ese ingrediente es muy importante tenerlo en cuenta. Absolutamente. La semana cerró con China imponiendo aranceles recíprocos del 125% sobre ese quiero vale 4 de Trump. China dijo, bueno, ¿sabes qué? Te igualo, 125%. Los funcionarios chinos, los voceros del gobierno chino, lo que dicen es, bueno, para nosotros no hay mayor escalada que esto, porque ya de por sí esto, y en instancias anteriores de esta suerte de escalada permanente, ya deja fuera de juego a las importaciones de Estados Unidos en China, ¿no? Es imposible que este duelo de gigantes nos tenga como meros espectadores, ¿no? Hay quienes ven que la Argentina puede tener una ventana de oportunidad, teniendo en cuenta que es un gran exportador de commodities, pero la verdad es que a la larga esto parece ser dañino para todos, sobre todo para las economías más frágiles. Nicolás Pinos, presidente de la Sociedad Rural, si te parece, Sergio, lo escuchamos, porque también es un sector que quizás, si bien en las declaraciones formales tenía una actitud muy respaldatoria de la hoja de ruta del gobierno, por lo bajo en el off the record, y esto lo habrás escuchado vos mucho, y nuestros compañeros decían, bueno, ojo porque estamos perdiendo competitividad con el sostenimiento de un tipo de cambio que, bueno, de alguna manera se quedaba para algunos un poco atrás, ¿no? Lo escuchamos. Es una gran noticia que después de tantos años Argentina levante ese cepo que tanto daño nos causó. Acordémonos de dónde venimos, de brechas cambiarias que nos hicieron tantísimo daño. Estoy hablando de nuestro sector nada más, ¿no? Pero fue en la economía en general. Eso es una muy buena noticia. Están pasando muchas cosas, ¿no? en estas semanas. Esto lo leemos como una buena noticia, hay que ver cómo se empieza a desarrollar esta nueva manera más normal de manejarnos, mucho más nefasto la brecha que el derecho de exportación. Con estas nuevas medidas es un lugar más amable para que inversionistas vengan a invertir, a realmente trabajar en la Argentina, y eso va a ser virtuoso, más inversión, más trabajo, menos impuestos. Y para ahí es donde hay que ir, hay que apuntar a eso. Celebrando la medida, ¿no? Sí. Sí, te decía que el presidente de la Rural tiene una voluntad política de acompañamiento que no es nueva, es importante, no deja, sin embargo, de señalar, si uno entiende bien lo que dice, las dificultades que la Argentina tiene para asumir esto. Hay un dato que me parece que que tenemos que detenernos, más allá de las palabras y de los anuncios y de las celebraciones, que es que este es el resultado de una negociación. Una cosa es que vos vayas a pedir plata y te la presten así livianamente, nunca ocurre eso en la vida real, ni para las personas individuales ni para los estados. El fondo lo que le dijo es, mire, presidente, nosotros le vamos a volver a prestar, vamos a volver a confiar en la Argentina, le vamos a dar lo que usted nos está pidiendo, que es bastante más de lo que nosotros imaginábamos que teníamos que darle. El propio ministro Caputo dijo ayer, se sorprendieron la primera vez que le dijimos el número de necesitamos 20.000 millones, pero les establecieron condiciones. Una condición es, hay que retirar el cepo. No se puede funcionar con cepo cambiario. Aceptaron este esquema de bandas en el Fondo Monetario Internacional, que es una propuesta de alguna forma planteada por la Argentina. Pero la Argentina, Milei puntualmente y el ministro Caputo, reconocieron que hay un atraso cambiario. Y entonces habilitaron que el mercado defina cuál es el precio del dólar. Estas bandas hablan de 1.000 pesos como piso, pero hablan de 1.400
como un tope máximo, al menos transitorio. De manera, Carolina, que ahí el gobierno está reconociendo que puede haber un atraso cambiario y que en definitiva en esa fluctuación entre 1.000 y 1.400 está la hipótesis de un movimiento devaluatorio habilitado por el gobierno, habilitado por este acuerdo, que lo va a terminar resolviendo el mercado de divisas en la Argentina. Esa es la expectativa, porque detrás de ese movimiento, si el dólar se mueve muy rápidamente hacia 1.400, está la expectativa de que haya algunos meses de una inflación como la que tuvimos el mes pasado, no un rebrote inflacionario, nada por el estilo, pero sí va a haber un traslado a precios, y ahí se van a empezar a jugar un montón de variables, algunas de las cuales dijimos: el tema de la liquidación de la cosecha. Otro tema importante es también la capacidad de consumo para asumir precios de los consumidores comunes. Por ejemplo, está claro que en los el último mes y medio, cuando aumentó la carne significativamente, cayó el consumo de carne en la Argentina, porque la gente, mucha gente no puede o no quiere pagar determinado monto por el kilo de carne en la Argentina, que es un consumo que ya sabemos tiene una extensión enorme y una gravitación muy importante en la canasta familiar. Bueno, hay un montón de factores que van a jugar, además de los factores financieros macroeconómicos, algunos de los cuales el ministro Caputo y también el presidente Milei explicaron ayer entre la tarde y la noche, ¿no? Bueno, es importante todo esto que marcas. También sí, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional tiene sus condiciones, tiene mucho que ver también con algo que se venía reclamando por lo bajo y no tan por lo bajo, ¿no? Si vos querés tener un horizonte de inversiones reales posibles, las restricciones cambiarias le ponían un límite a eso, ¿no? El ordenamiento macroeconómico, lo decía en el arranque Sergio, era condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Y bueno, claramente una de las asignaturas pendientes para el gobierno era el cepo. Lo que pasa es que casi todos suponíamos que eso no iba a pasar en un contexto electoral o no previo a las elecciones. Bueno, evidentemente hubo otras urgencias y otras evaluaciones que primaron, sobre todo terminar de sellar el acuerdo. Vero Maslup tiene algo para sumar sobre las repercusiones allí en la provincia de Santa Fe. Tiene también que ver con algunos de los sectores que venían reclamando el levantamiento de las restricciones cambiarias. Berito. Así es, claro, Sergio, efectivamente, y en pleno momento de la cosecha gruesa, desde la Cámara de Exportadores de Cereales, su titular, Gustavo Idigoras, precisamente lo que planteó, y apenas conocidos los anuncios del gobierno, es la mejora en las expectativas para el sector exportador. Si les parece, escuchamos lo que dice Gustavo Idigoras. El programa que anunció el ministro Caputo y que el Banco Central ha detallado de manera precisa en su comunicación de hace unos minutos atrás, claramente va en el camino de la liberalización del cepo y de promover un tipo de cambio que sea competitivo. Las bandas cambiarias con un techo de 1.400 pesos pueden indicar claramente una orientación a que la Argentina vaya recuperando la competitividad necesaria exportadora y de esa manera generar nuevas oportunidades en el comercio exterior. Caro, que venía realizando reclamos respecto de la situación del tipo de cambio, de la tensión cambiaria, pero además teniendo en cuenta que estamos atravesando una buena cosecha con buenos resultados y no hay más que mirar las rutas de la zona del acceso a los principales puertos del cordón industrial de Rosario para tener un pulso de esto y por supuesto la expectativa que esto supone.